Primer libro de los Reyes, capítulo 9. Oremos. Señor eterno, ahora Padre, nos acercamos, te imploramos, Señor, hacia ti, pidiéndote que nos ilumines, Señor, la mente a través del Espíritu Santo, para aprender y para vivir las preciosas verdades que hay en tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, y habiendo logrado todo lo que había querido hacer, el Señor se le apareció por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo: He escuchado tu oración y tu petición a mí. He dedicado este templo que has construido poniendo mi nombre en él para siempre. Siempre velaré por él y lo cuidaré. En cuanto a ti, si sigues mis caminos como lo hizo tu padre David, haciendo todo lo que te he dicho que hagas, y si guardas mis leyes y reglamentos, entonces aseguraré tu trono para siempre. Yo hice este pacto con tu padre David, diciéndole: siempre tendrán un descendiente que gobierne sobre Israel. Pero si tú o tus descendientes se apartan y no guardan las leyes y los mandamientos que les he dado, y si van a servir y adorar a otros dioses, entonces sacaré a Israel de la tierra que les he dado. Desterraré de mi presencia este templo que he dedicado a mi honor, y lo convertiré en objeto de burla entre las naciones. Este templo se convertirá en un montón de escombros. Todos los que pasen junto a él se horrorizarán y silbarán diciendo: ¿Por qué ha actuado el Señor de esta manera con esta tierra y este templo? La respuesta será: porque han abandonado al Señor tu Dios, que sacó a sus antepasados de Egipto, y han abrazado a otros dioses, adorándolos y sirviéndolos. Por eso el Señor ha traído sobre ellos todo este problema. Salomón tardó 20 años en construir los dos edificios, el templo del Señor y su propio palacio. Después de esto, el rey Salomón dio 20 ciudades en Galilea a Hiram, rey de Tiro, porque Hiram le había proporcionado todo el cedro y el enebro y el oro que quería. Pero cuando Hiram fue desde Tiro a ver las ciudades que Salomón le había dado, no quedó contento con ellas. ¿Qué son estas ciudades que me has dado, hermano mío?, le reclamó Hiram, y las llamó la tierra de Kabul, el nombre con el que se les conoce hasta hoy. Aun así, Hiram le envió al rey 3,5 toneladas de oro como pago. Este es el relato de los trabajos forzados que el rey Salomón impuso para construir el templo del Señor. Su propio palacio, las terrazas y la muralla de Jerusalén, así como Hazor, Megiddo y Geser, el faraón, rey de Egipto, había atacado y capturado Geser, la había incendiado y había matado a los cananeos que vivían en la ciudad. Luego se le había dado como dote de boda a su hija, la esposa de Salomón. Salomón reconstruyó Geser y la parte baja de Bet-Orón, Baalaat y Tamar en el desierto, en la tierra de Judá, y todas las ciudades de Salomón para almacenamiento.
y las ciudades para sus carros y para sus jinetes, además de todo lo que Salomón quería construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo su reino. Los descendientes de los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, pueblos que no eran israelitas, que permanecieron en la tierra, los que los israelitas no pudieron destruir por completo, fueron reclutados por Salomón para trabajar como mano de obra forzosa, como lo siguen haciendo hasta hoy. Pero Salomón no esclavizó a ningún israelita. Ellos eran sus soldados, oficiales, comandantes, capitanes, jefes de carros y jinetes. También eran los principales oficiales a cargo de los programas de Salomón. 550 al mando de la gente que realizaban las obras. Una vez que la hija del faraón se trasladó de la ciudad de David al palacio que Salomón había construido para ella, éste construyó las terrazas de la ciudad. 3 veces al año, Salomón sacrificaba holocaustos y ofrendas de paz en el altar que había construido para el Señor, quemando incienso ante el Señor con ellos. Y así cumplía con lo que se exigía en el templo. El rey Salomón construyó una flota de barcos en Esión-Geber, que está cerca de Elot, a orillas del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Hiram envió a sus marineros que conocían el mar a servir en la flota con los hombres de Salomón. Navegaron hasta Ofir y trajeron de allí 14 toneladas de oro y se los entregaron a Salomón. Bienvenidos a Reavivados por su palabra. El capítulo número 9 nos habla del pacto que hace Dios ahora con Salomón. Vamos a explorar algunas lecciones para nuestra vida. En primer lugar, Dios escucha tus oraciones y santifica tu vida. En el verso 3 dice, y le dijo, he oído tu oración y el ruego que has hecho en mi presencia. He santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Esta parte del capítulo es maravilloso porque la parte del capítulo anterior es como Salomón ora hacia Dios. Y aquí vemos que Dios está respondiendo, aunque también da advertencias. Por tanto, Dios sí escucha tus oraciones. A Dios sí le interesa tu vida. Muchas veces hay personas que creen que Dios abandonó su creación, que lo creó y luego se fue o tomó una especie de vacaciones y la creación está sufriendo. Pero no es así. Dios sí escucha. Dios sí tiene en cuenta a sus hijos. Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. El Señor busca que sus hijos sean felices, tengan vida plena. Por eso los mandamientos nunca deben ser vistos como un fardo de enseñanzas que no se puede cumplir. Al contrario, debe ser llevada para enseñar que Dios es bueno, que el Señor escucha las oraciones, que el Señor guarda su promesa con sus hijos. En segundo lugar,
Las promesas de Dios no anulan la responsabilidad humana. En el verso 7 vemos lo que Dios también le dice. De las promesas pasa la advertencia. Dice de la siguiente manera: Yo eliminaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que es santificada a mi nombre, la echaré de delante de mí, e Israel será motivo de burla y escarnio entre todos los pueblos. Dios es un Dios que todo lo sabe, y luego de recibir a Salomón, él también le da declaraciones de advertencia. Dios le dice que todo marchará bien si es que andan en sus caminos, si es que andan en sus preceptos, en sus leyes, pero si abandonan los caminos de Dios, pues menciona que será eliminado Israel de sobre la faz de la tierra. Tal vez muchos no tomaron en cuenta esto, pero Dios sí hablaba en serio. Y es una antesala de lo que finalmente ocurrió con el exilio. En un momento, los otros reyes, aparte de Salomón, no cumplieron la palabra de Dios. Hacían mal, peor que otras naciones. Y finalmente llegó el día en que no había más solución. Y ellos tenían que ser responsables de sus decisiones. Por eso las promesas de Dios no anulan la responsabilidad. En el Señor tú debes de hallar respuestas, debes hallar alegría, pero también debes saber que Dios es un Dios real, un Dios santo, un Dios celoso, porque el Señor es todopoderoso, porque el Señor es Rey de Reyes, y nosotros no podemos olvidar o evadir la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios. Por tanto, así como Dios promete, también advierte. Tomemos las advertencias que Dios nos da a través de su palabra. Vamos a ver la tercera enseñanza de este capítulo. La adoración constante no va a reemplazar a la obediencia a Dios. Ahora, vemos en el verso 25 algo que nos da a entender que no todo estaba bien. Dice: Salomón ofrecía 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová, después que la casa estuvo terminada. Amigos y amigas, necesitamos adorar a Dios como Él desea, pero por más que adoremos a Dios, no nos exime de la responsabilidad que tenemos con Él. Él quiere que seamos obedientes a la palabra que está en la Biblia. Necesitamos adorar a Dios, pero sin creer que eso sustituye nuestras obligaciones, nuestros deberes como cristianos, sin pensar que eso reemplaza a la obediencia a Dios. Necesitamos ser obedientes a Dios, firmes a su palabra. Finalmente, apreciados amigos, la aplicación para nuestra vida. Seamos obedientes hacia nuestro Dios antes que todo. Hay indicios en este capítulo, según la forma literaria y las palabras, que Salomón se apoyaba en su propia prudencia, es decir, se apoyaba en su sabiduría, porque todo lo que salía, pues justamente era debido a que él tenía alianzas políticas, por ejemplo, con el rey Hiram, que le dio ciudades, pero Hiram no quiso. Ahora, Dios había dicho que
El territorio era para ellos, no para regalar a otros pueblos. Y esto estaba en contra de la ley de Dios. También Salomón había tomado a la hija de Faraón, por tanto no estaba siendo obediente. Necesitamos ser obedientes hacia la palabra. Necesitamos ser un pueblo diferente, un pueblo que espera la segunda venida de Cristo, un pueblo que desea a Jesucristo, un pueblo que ame a Jesucristo. Entonces un pueblo que obedezca a Jesucristo. Vivimos en un tiempo en que no se obedece, en donde cada uno ve lo mejor, ve su propia manera de obedecer. Obedecen lo que les gusta y lo que no les gusta no obedecen. Dios dijo en su palabra, de esta y otra manera, así es como deben adorarme. Y eso es lo que agrada a Dios, no como el ser humano resuelve cómo obedecer, sino como Él mismo ha establecido. Por el bien de nuestra salud, por el bien de nuestra vida espiritual, necesitamos realizar esto. Así como Dios en la persona del Hijo, es decir, Jesucristo, fue obediente hasta la cruz. Queridos amigos, seamos obedientes. Entonces el Señor bendecirá nuestra vida y las promesas serán para nosotros. Gozaremos de prosperidad y será para nosotros esas promesas que hemos encontrado aquí. Pero si no obedecemos, no habrán esas promesas, al contrario nos irá mal. Porque la Biblia dice que tal vez puede irle un momento bien al impío, pero finalmente se irá mal. Vamos a terminar ahora orando. Por favor, acompáñame en esta oración. Dios nuestro, gracias Señor por la palabra. Hemos aprendido, Señor, que tú escuchas las oraciones, así como escuchaste la oración de Salomón, también escucha nuestras oraciones. Porque, Señor, queremos que santifiques nuestras vidas a través de la obediencia. Padre amado, también aprendimos que las promesas que tú haces no anulan nuestra responsabilidad. Perdónanos si a veces hemos creído que es así. Ayúdanos a ser obedientes a la palabra tuya, Señor. Obedientes. Vivimos en un mundo en donde la obediencia es algo que no es tan obligatorio, algo que si se cumple al pie de la letra parece algo desfasado. Entonces es algo opcional, donde la obediencia hacia ti se ve solamente como un ideal no obligatorio. Pero en el nombre de Jesucristo queremos ser obedientes hacia ti a través de todo lo que nos has mandado, oh Padre amado. Oramos, Señor, pidiéndote ayuda, porque aunque es nuestra parte, nuestra responsabilidad, también necesitamos tu ayuda, oh Señor, de todo para ti. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.